¿Cómo abrirse a los milagros para poder verlos? Algunos de los mayores dones que Dios ha dado a la Iglesia para la evangelización son los dones de milagros. Pero algunos católicos desestiman los milagros que Dios derrama sobre su Iglesia con demasiada frecuencia. Especialmente solemos oír la desestimación en las homilías de algunos sacerdotes, algunos por omisión y otros por comisión. Los hay desde la resurrección de los muertos a milagros de restauración del cuerpo y más. Se han experimentado en la Iglesia durante 2000 años proféticos que cumplen las palabras del Señor en Marcos 16, del 17 al 20. Estas señales seguirán a los que creen, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que les acompañaban. Y sin embargo, estos milagros son muy a menudo el secreto mejor guardado en el catolicismo, con la frase mal manejada por algunos pastores de que la fe no necesita de milagros. Pero hay una dificultad intrínseca, que para apreciar los milagros es necesaria la fe. ¿Qué es un milagro? El glosario del Catecismo de la Iglesia Católica da una excelente definición de lo que constituye un milagro: una señal o prodigio, como una curación o el control de la naturaleza, que solo puede ser atribuido al poder divino. Los milagros de Jesús eran signos mesiánicos de la presencia de Dios. La clave aquí es la noción de que un verdadero milagro solo puede atribuirse al poder divino, que no puede ser explicado por la acción de los seres creados. Por lo tanto, cuando la Iglesia investiga si un fenómeno particular es milagroso o no, todas las posibilidades naturales deben primero ser eliminadas. De hecho, en su proceso de discernimiento, la Iglesia a menudo utiliza no creyentes expertos en las áreas pertinentes, ya sean médicos. Cuando hay que discernir una curación física o científicos, al examinar algunos otros fenómenos materiales con el fin de evitar cualquier posible sesgo a favor de demostrar un milagro. ¿Por qué los milagros? El Concilio Vaticano I, en la sesión 3 de la Constitución Dogmática sobre la Fe, en el capítulo 3 sobre la fe, declaró: sin embargo, para que el obsequio de nuestra fe sea de acuerdo a la razón, quiso Dios que la asistencia interna del Espíritu Santo estén unidas indicaciones externas de su revelación, esto es, hechos divinos y ante todo milagros y profecías, que mostrando claramente la omnipotencia y conocimiento infinito de Dios, son signos ciertísimos de la revelación y son adecuados al entendimiento de todos. Por otra parte, en sus cánones de acompañamiento los padres conciliares declaran infaliblemente, Canon 3, si alguno dijere que la revelación divina no puede hacerse creíble por signos externos y que por lo tanto los hombres deben ser movidos a la fe solo por la experiencia interna de cada uno o por inspiración privada, sea anatema. Canon 4. Si alguno dijere que todos los milagros son imposibles y que por lo tanto todos los relatos de ellos, incluso aquellos contenidos en la Sagrada Escritura, deben ser dejados de lado como fábulas o mitos, o que los milagros no pueden ser nunca conocidos con certeza, ni puede con ellos probarse legítimamente el origen divino de la religión cristiana, sea anatema. Debe tenerse en cuenta que Dios no nos abruma cuando se trata de milagros. Dios respeta nuestra libertad. Los milagros son ayudas a los que sinceramente buscan la verdad, nunca armas en la cabeza forzando la creencia. Para aquellos que no quieren someterse a Dios y su verdad, siempre habrá formas de explicar los milagros, incluso si estas son explicaciones débiles y absurdas. Las palabras de Jesús en Lucas 16:31 vienen a la mente. Abraham le replicó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Veamos algunos tipos de milagros más clamorosos. Milagros eucarísticos. Estos milagros muestran que las hostias y el vino consagrados, mediante el misterio de la transubstanciación, se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Aparece entonces carne humana en lugar de pan y sangre en lugar de vino.
cuerpos incorruptos. La incorruptibilidad es el prodigio por el cual el cuerpo de ciertas personas permanece intacto después de su muerte, durante años y aun siglos, sin haber experimentado una preparación especial. Numerosos santos han merecido y siguen mereciendo este privilegio. Sanaciones. Nacido el día de Navidad de 1939 en Rivera, Sicilia, Gemma Di Giorgi era legalmente ciega. Ella nació sin pupilas en los ojos. Los médicos declararon que no había nada que se pudiera hacer por ella. Sin embargo, a la edad de 7 años fue llevada por su abuela en el largo viaje a San Giovanni Rotondo para ver a San Pío de Pietrelcina. A través de la intercesión del Padre Pío, esta niña recibió su vista. Se puede leer otro milagro impresionante, es el del cojo de Calanda, a quien le fue cortada la pierna, y por intercesión de Nuestra Señora del Pilar se produjo el milagro de que le apareció una pierna nueva. Actualmente el centro más famoso de curaciones es el de Lourdes. Allí se estableció la famosa Oficina Médica de Lourdes, en 1882, como una ayuda para la Iglesia en el discernimiento de los que alegaban milagros de sanación en Lourdes. El Comité Médico Internacional de Lourdes fue establecido para examinar los fenómenos presentados por la oficina médica como inexplicables. Se compone de 30 médicos nombrados por el obispo de Tarbes y Lourdes, y se aplica un intenso escrutinio a cada caso presentado. De los más de 6.000 milagros documentados en los archivos de la oficina médica, la Iglesia solo ha aprobado algo más de 5 docenas. No es que todos los otros milagros no sean verdaderamente milagros. Muchos de ellos, tal vez miles, posiblemente lo sean, pero la Iglesia establece los más altos estándares para garantizar que solo los más claros e irrefutables se presenten a los fieles como dignos de fe piadosa. Para ser aprobado el milagro tiene que ser súbito, imprevisible, que no implique convalecencia, total e irreversible, de duración por lo menos 4 o 5 años antes de ser tomado en cuenta, grave, es decir, una amenaza a la vida, orgánico y no funcional. Regalos invaluables. Cuando Jesús pronunció las famosas palabras «Yo y el Padre somos uno» en Juan 10:30, audazmente declaró su divinidad. Él sabía que la mayoría no le creería. Después de todo, se trataba de una afirmación increíble para un público judío del siglo I. Sin embargo, ten en cuenta el argumento de nuestro Señor. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Era como si el Señor estuviera diciendo: yo sé lo que estoy diciendo, parece difícil de entender para ustedes, incluso blasfemo, pero los milagros que he hecho demuestran que lo que digo es cierto. La Iglesia hace afirmaciones increíbles, como por ejemplo reclamar la autoridad divina para perdonar los pecados. Esto parece indignamente también en nuestra época de incredulidad. Cuando los intentos de dar una explicación razonada de lo que creemos parecen caer en oídos sordos, tal vez nuestra respuesta a las multitudes no creyentes pueden ser similares a la de nuestro Señor. Si les das la oportunidad, tal vez una presentación de solo algunos de los muchos casos documentados de milagros en la Iglesia llevarán a muchos a creer en las obras, para que puedan luego conocer y entender el resto. Esto va especialmente hoy para los católicos de a pie y los sacerdotes que hoy descreen de los milagros, incluso los de la Biblia. 2 casos aparentemente pequeños. La vida diaria del cristiano está repleta de milagros, más grandes e imprevistos que, por ejemplo, poder ir a misa o poder comer, como pone el límite el sacerdote de la anécdota a que me referí arriba. Aquí presentamos 2 testimonios de milagros. Uno es el auxilio del ángel de la guarda ante el pedido de la conductora de un automóvil en un camino nevado, y el otro
Es una experiencia cercana a la muerte que resucitó a un hombre, lo sacó de la droga y lo convirtió. El ángel abriendo camino en la nieve. Hay ángeles, y sin duda hay accidentes. A menudo los ángeles los previenen. Veamos este relato. El miércoles 26 de diciembre tuvimos una tormenta de nieve en el noreste de Pensilvania, dice una abogada, Christina Fleury. No pude evitar conducir, ya que mi padre se resbaló en el hielo cuando la tormenta comenzó y se rompió la pierna, necesitando ayuda en el viaje a su casa desde el hospital. El viaje a su casa, a 8 kilómetros de distancia, era traicionero. Estaba conduciendo su coche, con él en el asiento del copiloto, y los caminos, literalmente, no habían sido arados. Estaba oscuro, y lo único que podía hacer era seguir las huellas delante de mí. Era un largo y lento viaje con 6 pulgadas de nieve en la carretera. Cuando llegué, le instalé en su casa y volví al coche para ir a casa. Había otras 2 pulgadas de nieve en el coche. Limpié la nieve, dije una oración y le pedí a mi ángel de la guarda mantener el coche en la senda y no salirme del camino. No había andado mucho cuando salió de la nada un vehículo delante de mí, lo suficientemente lejos para que no pudiera identificarlo. La nieve estaba perfectamente incluso en mi lado de la carretera, pero no parecía como nieve, ya que era aparentemente prístina y suave para el suelo, pero con 8 pulgadas en el otro lado de la carretera, aún muy visibles con las huellas profundas del neumático. Al principio pensé que este vehículo debía ser un arado, ya que iba primero en este camino perfectamente blanco, pero el camino era mucho más amplio que un arado, y el vehículo no se veía como un arado, que tiene luces intermitentes amarillas en la parte superior y las luces de freno en la parte trasera. Todo lo que tenía eran 2 focos en la parte posterior, no luces de freno o intermitentes, una más alta y otra más baja, guiándome a casa. Entonces se me ocurrió, ¿cómo es que yo estaba conduciendo por esa carretera blanca detrás de un vehículo que no dejaba huellas? Un arado por lo general deja un lío detrás de él. Mejor que la nieve delante de él, sí, pero un lío no obstante. Era como si yo fuera la única en el camino. ¿Y qué tipo de vehículo no tiene luces de freno? Nunca he visto un arado sin luces amarillas intermitentes. Así que cuando me acercaba a mi casa, traté de tener una mejor visión. Cuando doblamos un recodo del camino, perdí de vista al vehículo durante unos 2 segundos. Cuando regresé en la recta, el vehículo se había ido. Había desaparecido por completo. Miré a derecha e izquierda y verifiqué todas las plazas del estacionamiento donde lo podrían haber puesto, pero solo lo perdí de vista durante 2 segundos. No pudo haber viajado lo suficientemente rápido como para perderme en esta tormenta. Simplemente desapareció cuando ya no lo necesitaba. Demos gracias a Dios y a mi ángel de la guarda. ¿Cómo abrirse a los milagros? Aquí traemos la experiencia de María Badía. Es una predicadora de Florida que nació en La Habana, Cuba, y que tenía 10 años cuando ella y su familia huyeron a Miami. María ha consagrado su vida al Señor Jesucristo y a predicar el Evangelio. Predica en las Américas, en Europa, en África y la India, y es autora de 5 libros. Es de la camada de predicadores laicos católicos que tanto se necesitan en estos momentos. Ella dice que los milagros se producen en la vida diaria y son más comunes de lo que se cuenta. En Tanzania, una mujer que había estado tratando de quedar embarazada por más de 10 años da a luz a gemelos. En la República Dominicana, a través de una palabra de conocimiento, un hombre que sufre de cáncer de las cuerdas vocales se cura. En Zimbabue, a través de una palabra de conocimiento, una señora con una herida quirúrgica que supuraba durante años se cura inmediatamente. En Uganda, una bruja se arrepiente y le entrega su vida a Jesús. Ella cita una razón central para todo el éxito: no más mentalidad de víctima.
Los milagros suceden y los vemos cuando nos movemos hacia adelante con diligencia y oración en lugar de sentir lástima por nosotros mismos. Somos más que vencedores. Badía escribe en un nuevo libro, citando Romanos 8:37. ¿Qué significa esto? Ser conquistadores. Que se supone que debemos superar todo lo que viene contra nosotros. Cada prueba, todas las dificultades, todos los ataques del enemigo. No significa destruirnos. Estamos destinados a superarlos. Cuanto más oramos, más vemos. Cuanto más vemos, más crece la fe. Por eso había tantos milagros en la iglesia primitiva. La fe era fresca entonces, es fresca hoy, cuando nos tomamos suficiente tiempo para orar. Algunos sufrimientos pueden ser enviados para purificarnos. Algunos pueden ser redentores, nos purgan de nuestros pecados, así tal vez como los de nuestro linaje. Nos unimos a nuestros sufrimientos como un sacrificio por el mundo. Esto puede ser muy cierto, santos lo han demostrado. Pero también es cierto que muchos sufrimientos vienen del enemigo y por lo tanto se pueden superar. Un espíritu es echado fuera y un endemoniado puede oír. Apenas se fueron los ciegos, le trajeron a uno que tenía un demonio y no podía hablar. No estamos indefensos. ¿A cuántos sanó Jesús porque vinieron a él? A todos. Cuando habló de llevar nuestra cruz, señala Badía, tal vez se refería principalmente a la persecución. No es una voz débil pidiendo, sino una orden verbal, señala Badía en No más huérfanos. Hace poco en Australia, en un servicio de sanidad, vimos muchas curaciones, ya que simplemente lanzamos con autoridad la curación, que es nuestro mandato y una parte de nuestra herencia en Cristo. Una señora con un andador que tenía 2 reemplazos de cadera, no podía caminar bien durante varios años, recibió su curación. Tenía dolor en las articulaciones de la cadera izquierda y caminó sin el andador por primera vez en años. Mientras caminaba de ida y vuelta lloró, en la medida que su caminata se hizo más fuerte y más fuerte. A la mañana siguiente llegó a la conferencia sin el andador. Un hombre que tenía graves problemas de rodilla durante años recibió una curación importante en ambas rodillas y mostró a todos la sanación que estaba sucediendo. Otro hombre que sufría desde hace años de problemas de espalda quedó curado y pudo agacharse sin dolor. Nuestra perspectiva necesita un cambio, dice Badía. No somos espectadores, no somos pobres, pequeños huérfanos, abandonados e impotentes. Somos hijos del Dios Altísimo, rescatado de las manos del enemigo para hacer una diferencia en este planeta. Consejos prácticos para ver los milagros. Mantén los ojos abiertos y no estés atado a las formas en que se deben ver las cosas. Dios te puede sorprender con un formato distinto de milagros o con un milagro que no esperabas. Ten una actitud permanente de amor sobre las demás personas y otros seres vivientes y sobre todo ten amor por la verdad y no tengas miedo de pensar de manera innovadora. Olvídate de los resultados, suelta tus expectativas, espera ser sorprendido. Permanece seguro y sin ansiedad porque aquellos que están seguros de que los milagros existen pueden esperar sin angustiarse o descreer. Mantén una actitud de gratitud, felicidad y alegría. Cultiva tu voz interior que te recuerda lo bendecido que eres, incluso cuando las cosas parecen no ir de acuerdo a tus expectativas. Espera milagros y no rechaces manifestaciones de antemano diciendo esto no puede suceder, pero tampoco seas crédulo en absoluto. Reza permanentemente porque la oración tiene el poder de cambiar la realidad. Dios oye las oraciones y responde. Debes fortalecer tu fe para que confíes con el mínimo de duda. Pide a Dios que la fortalezca y cuando pidas algo, pide lo que Dios quiere para ti con motivos puros, arrepintiéndote de tus acciones incorrectas. Ten en cuenta que el desaliento y la desesperación es fruto del maligno. Persevera en la oración
ora por las grandes cosas que puede hacer Dios y no solamente por situaciones simples que no requieren grandes milagros.